Pues sí, la verdad que es un tema que todo el mundo te acaba preguntando, cómo mantener su salud dental diariamente. A ver, yo, siendo un poquito teórico, diría que según la edad de cada persona hay unas necesidades u otras, ¿no? Niños pequeñitos necesitan una buena nutrición, una higiene también controlada, quizá no tan exhaustiva como un adulto, pero sobre todo son los padres los que controlan la vida, la salud bucal de los niños. A nivel ya de adulto, pues sí, el cepillado después de las comidas es correcto, una nutrición, controlar los azúcares excesivos, hay hábitos que no son buenos, el tabaquismo, por ejemplo, el alcohol, eso deteriora sí o sí. Y luego incluiría visitas regulares al dentista, o sea, creo que es la especialidad sanitaria que anualmente tiene que ir todo el mundo a que le revisen, porque aunque no padezcas ninguna sensación, dolor, nunca se sabe si puede haber algún problema, y eso te lo ve un odontólogo, es así. Totalmente, totalmente. Yo creo que, como hablábamos antes, una de las partes de la salud de la persona que requiere un mantenimiento más continuado. A efectos de lo que puede alcanzar la población, es cierto que la odontología privada pues son precios a veces caros y que no todo el mundo se puede permitir. Por supuesto, si hubiera la posibilidad de una serie de tratamientos fundamentales y básicos para mantener una salud dental correcta, se pudiera mantener a nivel social, pues sería lo idóneo. Claro, allí ya entiendo que hay sistemas, no sé, políticos, sociales, que deberían de conjuntarse. Según en qué país hay mayor cobertura social, hay menos según. A ver, bajo mi punto de vista, cuanto más haya, mejor. Pero sí es verdad que el tema de la salud dental, en algunos aspectos, es cara, ¿no? Y la sociedad hoy en día pues necesitaría de más apoyo, ¿no? para mantenerla, porque creo que es algo fundamental, es que la salud de una persona empieza por la boca, ¿no? Claro. Su nutrición y es fundamental. Entonces, cualquier ayuda que pudiera tener pues me parece perfecto. Pues la odontología, cuando yo me planteé estudiar la carrera, a ver, si voy a ser muy sincero, no sabía exactamente dónde me metía, ¿vale? Porque yo sí tenía claro que quería una carrera sanitaria, me gusta y me llama la atención todo lo que es el ser humano, la salud y el ayudar en ese aspecto a la gente, pero no sabía lo que era ni medicina ni odontología. Me decanté por odontología porque quería hacer algo práctico, algo que fuera manual, no quería una profesión sanitaria de consulta simplemente, sino que quería hacer algo manual y bueno, opté por odontología. ¿Y qué pasó? Que conforme fui empezando me fui dando cuenta de lo que era realmente y tuve, entre comillas, la suerte de que me gustó mucho, pero no tenía claro realmente dónde me estaba metiendo. ¿Cualidades para ser odontólogo? Pues es que son muchas, la verdad. Yo diría que la odontología, y me pasa con algunos pacientes pequeñitos que me preguntan sobre la carrera porque están intentando ver si hacer o no, tienes que tener vocación sanitaria. Tienes que tener capacidad de empatía y de escuchar a los pacientes, de llevar un poco sus dolores, sus molestias, sus miedos, tener esa paciencia, ¿no? Y sobre todo empatía. ¿Por qué? Porque si no la tienes vas a sufrir mucho en esta profesión, ¿vale? Porque es gustándote mucho y disfrutándolo de lo que haces, a veces se hace cuesta arriba, ¿no? La gente viene con miedos, casi siempre viene con alguna molestia. Entonces, ¿cómo lo llevas eso bien? Pues primero que te guste lo que haces y segundo, pues teniendo esa parte sentimental profunda de decir, joroba, que voy a hacer un bien, que voy a ayudar y no perder ese norte, ¿no? O sea, yo diría paciencia, empatía, cariño, todas esas cualidades son importantes para ser odontólogo. Bueno, a ver, la sensación de miedo así como tal no la tengo, no es miedo. Sí, quizás respeto por según qué actos, según qué terapéutica, según qué planes de tratamiento, pero a ver, esto se lleva con formación, se lleva con planificación, se lleva sabiendo hasta dónde tú eres capaz de hacer según qué tratamiento. Miedo cuando algo no dominas, cuando algo no controlas, cuando algo se te va de las manos, que puede ocurrir, en alguna ocasión puede haber algún imprevisto, pero en general si planificas bien y estás bien formado, pues no sueles tener miedo.
o no debes de tener miedo. Yo creo que lo más importante es saber tus limitaciones, saber cuál es tu capacidad y a trabajar en consecuencia, no meterte un poco donde no conoces. La verdad es que en mi día a día hago una odontología muy variada, de diferentes especialidades, y dentro de cualquier especialidad hay cosas más sencillas y cosas más complejas. No me atrevería a decir que hay una especialidad más difícil que la otra, cada uno tiene sus particularidades. Complejidad, pues no sé, es que desde una cirugía regenerativa a una endodoncia de 4 o 5 conductos o nervios, como se suele llamar, pues son cosas más o menos complejas, ¿no? Pero ya te digo, es que según dentro de cada especialidad hay partes más sencillas y partes más delicadas, más difíciles. Bueno, la verdad que mi sensación a día de hoy no es de plantearme que hubiera cambiado, que no hubiera cambiado. Sí te diría que quizá en su momento, cuando terminé la carrera, empecé la tesis doctoral, empecé un máster también universitario, pero finalmente terminé el máster, pero no terminé la tesis, ¿no? Mi idea era que me llamaba la atención dar clase, la docencia universitaria, pero en aquel entonces era complicada entrar en ese gremio y finalmente, pues bueno, terminé el máster, seguí trabajando y quizá alguna vez sí he pensado en qué pena que a lo mejor no hubiera podido aprovechar más esa oportunidad. En aquel momento, ya te digo, era complicado entrar en ese gremio. Hoy en día hay más universidades, hay privadas también, hay más opciones. Incluso existe simplemente formación privada por especialidades, ¿no? Que no tiene por qué ser un máster como tal, sino que eso puede ser cursos modulares y se pueden hacer. Pero ahora mismo no lo tengo muy en mente, ¿no? Y es una parte que sí me hubiese gustado hacer. Respecto a formación y mi día a día, bueno, pues bien, la verdad es que no me arrepiento de algo que haya hecho o no haya hecho. En su día creo que hice lo que más o menos me gustaba y a día de hoy estoy contento, la verdad. Pues mira, lo que es tratar a un paciente, a ver, es tratar, atender y diagnosticar a todos los pacientes, por supuesto, no hay ningún problema en ver a cualquier persona. Sí me he negado y sí en algún momento tienes que parar y eso creo que a todo profesional le interesa conocer, es que hay tratamientos que no puedes decir que sí, porque el paciente te diga que lo quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las expectativas o a lo mejor la ilusión que tiene ese paciente por un tratamiento puede no ser posible. Entonces lo que no puedes hacer es engañarle o llevarle a una ilusión que no es real. Por ejemplo, casos como pues, pacientes que, pues mire, quiero que me ponga tantos implantes y de una prótesis y tal. Mire usted, es un paciente que fuma X cajetillas al día, que tiene una azúcar descontrolada. Ponerle implantes es llevarlo a un fracaso y además a mayores problemas sanitarios. Mire usted, primero tiene que pasar por un control, tener su azúcar controlada, el tabaquismo que lleva no es recomendable y luego nos plantearemos poner o no implantes. Entonces, sí es verdad que en alguna ocasión me he negado a según qué tratamientos, ¿no? Pero a pacientes en sí, negarme a tratarlos, no. Ahora, yo le tengo que orientar qué es lo mejor para ellos y lo que se debe y lo que no se deben hacer, es que eso es así. Bueno, hay pacientes buenos, la verdad que hay pacientes apañados y como antes hablábamos, de todas las edades. Hay niños que son lindísimos, pacientes que son una maravilla y adultos que son insufribles, ¿no? O sea que un poco de todo. ¿Qué sería para mí un paciente bueno? Pues los colaboradores, gente que viene con confianza, que abre, que no se queja, que si le dices, por ejemplo, en ortodoncia, ponte las gomitas o cuida tus brackets, lo cuidan, son pacientes que te ayudan mogollón. Y una cosa que yo le digo mucho a mis pacientes, sobre todo en ortodoncia, la diferencia de resultado de los niños o adultos colaboradores y los que no son colaboradores. El que te colabora te queda en unos casos normalmente muy buenos, muy bien ajustados. El que no te colabora al final vas paliando, y al final te quedan los casos bien, pero no tan bien como el que te ayuda. Implantología, cirugía, un paciente que se sanea, que se desinfecta su boca después de una cirugía, que no fuma, es mucho mejor que un paciente que no lo hace, ¿no? Entonces, sí, y ya lo que hablamos antes, si vienen desde pequeñito y le haces partícipe del tratamiento, mira, si lo haces así va a ir mejor y tal, y ellos la verdad que ponen de su parte, ¿eh? Sí, ayudan. Pues, a ver, te puedo hablar de casos, para mí lo más complejo y también satisfactorio son casos que engloban varias especialidades. ¿Y por qué? Pues porque algún paciente que llega de principio con una boca en mal estado
y le rehabilitas, le quitas lo que no vale, le saneas lo que sí se puede mantener, a lo mejor tiene que llevar una ortodoncia de alineado y termina con unos implantes, es decir, le has rehabilitado completamente la boca en diferentes especialidades, quizás sea lo más complejo que he podido hacer, empezar con un paciente desde saneamiento y terminar con implantología o estética dental, ¿no? ¿Por qué? Porque tocan muchos palos y pueden haber muchos flecos en el camino. Y la verdad que eso quizás sea lo más complicado, cuando tienes que tratar a un paciente con diferentes tipos de tratamiento que englobe el mismo paciente. Al final, lo más importante, a ver, para mí algo muy importante es intentar llevar a cabo lo que hablo con el paciente. Es decir, si tenemos un objetivo de tratamiento y no siempre se alcanzan, pues ese es uno de mis temores. Al final somos humanos y aunque estemos formados y pongamos todos los medios a nuestro alcance, a veces hay cosas que no quedan igual que tú te planteabas. No es un miedo, pero sí es una sensación un poco a veces de inseguridad. Eso hay que explicárselo al paciente siempre, ¿no? Que vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo lo mejor posible y que quede lo mejor posible, pero luego hay un factor biológico que puede o no ayudarnos. Entonces, no es miedo, pero siempre el respeto de explicarle muy bien al paciente lo que se le va a hacer y lo que queremos conseguir, ¿no? Creo que la comunicación con el paciente es fundamental y eso le quita miedos a él y te quita miedos a ti, ¿no? Porque explicando nos entendemos y en ese aspecto no debería de haber ningún problema. El improvisar debería de plantearse como una medida no habitual, es decir, no debes de ir improvisando en tu día a día porque la improvisación puede salirte bien, pero es fácil que te salga mal, porque al final te estás metiendo en un campo en el que no tienes seguridad. Planificación. Cuanto más cabos tengas atados, más seguridad vas a tener tú, menos cabos sueltos vas a tener, menos problemas te van a surgir. Aún así, si surge algún imprevisto, ahí tienes la formación, la experiencia también te ayuda, ¿no?, a saber salir de según qué circunstancias. Pero la improvisación no es la mejor amiga para un odontólogo, la verdad. Es mejor ir planificado y sobre seguro. Bueno, la verdad es que como dices, todos tenemos malos días. Hay días que no te cuadran a lo mejor con los pacientes, alguna avería en la consulta. Mil cosas pueden pasar en la clínica y de hecho nos pasan. Lo que pasa es que al final la experiencia te dice que no te puedes perder los papeles, que tienes que tener los pies en el suelo, tener la mente fría y ir solucionando las circunstancias como va viniendo. Pues según lo que te vaya aconteciendo, ir saliendo. La experiencia es un grado en este sentido, pero es verdad que es una profesión en la que muchas veces surgen cosas y tienes que tener capacidad de calma, reflexión y no perder los papeles para ir llevándolo. Pues sí, y la verdad es que una de las cosas que me atrae mucho de mi trabajo es que cada día se está renovando y es increíble. Desde cuando yo empecé a trabajar, pues hace 20 años a día de hoy, los cambios que ha dado mi profesión. De hecho, mi trabajo ahora no tiene mucho que ver con el que yo hacía hace 20 años ni cómo lo hago, por los medios tecnológicos, por las posibilidades que tenemos con los pacientes, o sea, es que cambia diariamente. Como además me gusta, pues me voy reciclando, haciendo cursos, porque eso me lleva a hacer una odontología pues más actual y mejor, ¿no? Y eso sí me emociona, la verdad, que no sea un trabajo encasillado, sino que cada día vayan saliendo cosas nuevas, pues es algo que me atrae mucho de mi trabajo. Sí, pues bueno, yo he tenido la suerte de formarme con odontólogos excelentes. Pues quizá algo que me ha llamado más la atención de estas personas es la capacidad de ir por lo que hablábamos, por delante de lo que surge. Es decir, ven el futuro de la odontología, ¿no? Y en la ortodoncia, por ejemplo, ahora está muy de moda la ortodoncia invisible, ¿no? Pues quienes empezaron con esto, pues realmente son gente fenomenal, ¿no? Pero como eso te digo la cirugía, te digo la endodoncia, gente que va por delante de lo que está ocurriendo hoy en día. Son unos pocos, ¿no?, que tienen esa capacidad de mejorar la profesión y de ver lo que puede hacer más útil y más práctico nuestro trabajo, ¿no? No todos tenemos esa capacidad, pero bueno, hay que aprender también de ello. Y esa es la diferencia entre un odontólogo bueno y uno excepcional, ¿verdad? Hombre, bueno, eso sería genial. Tenemos la suerte desde hace muchos años de tener aquí enfermería, sí, que ya de por sí es una universidad magnífica. Todo lo que sea ampliar en Melilla el campo universitario creo que sería bienvenido en todos los aspectos, ¿eh? Claro, en todos los aspectos, sería una bendición, desde luego.